Buenas tardes, apreciados estudiantes del curso eh, de Regímenes Políticos Latinoamericanos 2, Unidad 2. En estas semanas ustedes han tenido la oportunidad de aproximarse al conocimiento de lo que es el régimen político o los regímenes políticos en Latinoamérica. Iniciamos una reflexión, una aproximación a la que nos invita el módulo sobre el origen de nuestra denominación América Latina. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer, tuvieron la oportunidad de contrastar estas opiniones. También supimos acerca de opiniones que hay sobre la unidad de América Latina o la diversidad que hay también en América Latina, las posturas ideológicas en América Latina, ese fenómeno inicial de independencia en el siglo XIX, que se da a comienzos del siglo XIX, y la posterior intervención que se empieza a observar a partir del siglo XX, de la segunda década del siglo XX, con mayor nitidez por parte de Estados Unidos, ya convertido en una gran potencia mundial este país, emergido después de la Guerra Civil norteamericana. Nos hemos aproximado también a una reflexión que nos invita a este módulo sobre los procesos de desarrollo en América Latina, y nos invitó también el módulo a conocer cuáles son las formas de concertación política. Muy importante esto, las formas de concertación, de aproximación política que ha habido en América Latina durante el siglo XX especialmente, cómo se han tratado de construir mecanismos para la concertación entre los estados latinoamericanos. La Organización de Estados Americanos, nacida al final de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, la conformación del Sistema Económico Latinoamericano, llamado el CELA, el Área de Libre Comercio de las Américas, también el ALCA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, el ALBA. Son entonces estos instrumentos o mecanismos de concertación política y económica constituidos en América. Pero también tenemos algunos subsistemas de integración subregional, es decir, que cubren a unos países apenas del total del conjunto de América Latina. Tenemos entre ellos el Sistema Andino de Integración, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que nace en los años 60, con un liderazgo importante de parte de Colombia, con el Mercosur. Como ustedes saben, está involucrado los países del cono sur, de la parte sur del continente suramericano, y el Pacto Amazónico, como un instrumento que busca ayudar a negociar a los estados este valioso recurso que hay en la zona amazónica. Y por último, en esta unidad se nos invitaba a hacer una reflexión sobre cómo Cuba, después de su revolución, es aislado del sistema latinoamericano, entra en un contacto estrecho con Estados Unidos, con la Unión Soviética, y eso hace que Estados Unidos prácticamente prohíba las relaciones con Cuba y Cuba se aísle del sistema latinoamericano. Y cómo después de la Guerra Fría, después del proceso de disolución de la Unión Soviética, empieza Cuba nuevamente a integrarse al sistema latinoamericano. Eso es lo que estamos viendo entonces en los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI. La segunda unidad nos ha invitado a hablar de las perspectivas para el análisis de los regímenes y sistemas políticos en América Latina. El concepto de sistema político y régimen político contemporáneo, cuáles son los aportes que nos han hecho las escuelas de pensamiento, los diferentes sistemas de pensamiento a lo largo de 20 siglos en Occidente, la política como ciencia de Estado, ya el análisis, la ciencia política como una ciencia de Estado. ¿Qué adaptaciones hemos visto, estamos viendo especialmente durante el siglo XX,
en América Latina de una serie de ideas occidentales, particularmente europeas. Por ejemplo, cómo se ha sentado en América Latina el régimen de la democracia liberal. Ya tenemos más nítido qué es la democracia liberal. Hemos señalado cómo todo se gira durante este periodo de la democracia liberal alrededor de el individuo, de la persona, de ese polo o esa mónada, como se dice, emergida de la sociedad, que es el individuo, y cómo el sistema, los sistemas filosóficos, los sistemas políticos de pensamiento, los conceptos que se empiezan a desarrollar a partir del siglo XVII o el siglo XVI consolidan una idea del individuo, de la persona como ese ser que es capaz de diferenciarse de las sociedades del Estado y que debe tener por parte de la sociedad y del Estado también unas garantías para poder desenvolverse con plena libertad. Los sistemas de partidos en América Latina es otro de los ítems que nos invita a este módulo. Los sistemas de partidos, porque como ustedes ya a esta altura tienen mucho más claro, podemos hablar de una ingeniería de los sistemas de partidos en el mundo. Si un sistema promueve la existencia de un partido o de un bipartidismo o de multipartidismo moderado o de pluripartidismo, todo ello se puede lograr con determinadas normas, con determinadas reglas políticas, reglas jurídicas que tienen efecto político. También en esta segunda unidad nos invita a hablar de las formas de Estado y los sistemas de gobierno en América Latina. Por una parte, las formas de Estado. ¿Cuáles son las formas de Estado? Sabemos que encontramos fundamentalmente dos formas de Estado. Y los sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno que han tenido cierta manifestación particular en América Latina. Este es un tema sobre el que tendremos que continuar trabajando y observando qué ha pasado. Las formas de gobierno adoptadas en América Latina, el fortalecimiento del presidencialismo. Como ustedes saben, América Latina ha estado bajo el influjo importante de los Estados Unidos y eso ha llevado a que el sistema presidencialista tenga un impacto, tenga una presencia importante en América Latina. El presidencialismo por contraposición al parlamentarismo que conocemos en Europa y en otros lugares del mundo. Los sigo invitando a la lectura, los sigo invitando a la reflexión, los sigo invitando a que reanalicen estos temas y podamos discutir en la próxima sesión.